la doctora Laura Selene Mateos Cortés, Etnografiando literacidades emergentes en la educación intercultural, primeras aproximaciones. Laura se formó como filósofa y antropóloga en las universidades veracruzana y de Granada, es doctora en antropología social por la Universidad de Granada, actualmente trabaja como profesora investigadora titular en estudios interculturales en el Instituto de Investigaciones en Educación de la UB y colabora con la Universidad Veracruzana Intercultural, así como con asociaciones e iniciativas de egresadas y egresados indígenas, afrodescendientes y mestizos de la UBI. Imparte docencia en la maestría en investigación educativa, así como en el doctorado en investigación educativa, ambos programas reconocidos como posgrados consolidados del PNPC de CONACYT, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Formación en Educación e Interculturalidad de América Latina, la Red FEYAL. Pues bueno, gracias a ustedes por invitarme a presentarles pues un trabajo que todavía estoy realizando y pues no tengo todavía como elementos para ser contundente en algunas cosas, pero quisiera antes de empezar a hablarles sobre este trabajo, estamos en este seminario reflexionando sobre cómo poder escribir de forma etnográfica. Quisiera yo primero sí abordar este tema, pero pues presentarles en un inicio cómo ha sido mi propia aproximación a lo que es la escritura, para posteriormente pues ir al meollo del asunto, digamos, lo que es la etnografía y la escritura etnográfica, específicamente también lo que es la etnografía colaborativa, cómo me aproximo yo a ella y por qué, y después pues unas breves líneas sobre lo que es mi proyecto de investigación actual, que es el que ustedes vieron en el título de esta presentación. Bueno, ¿qué debo de decirles de mí? ¿Cómo me empiezo a asumir desde ahora? Lo que algunos le llaman el denominado locus de enunciación. Yo me asumo en este momento como posmestiza. Tengo en mi familia, por parte de mi padre, antecedentes náhuatl, por parte de mi madre, de la comunidad más bien de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec. Y pues digamos que tengo estas raíces, no con la idea de despolvar, porque muchos critican esto, te dedicas a la cuestión de la interculturalidad y empiezas a despolvar a tus antecedentes, más bien para saber cómo esto está contribuyendo hacia el giro de temas que me estoy empezando a trabajar, porque quieran o no, siempre cuando uno realiza un trabajo de investigación, pues uno está situado y te toca, te trastoca. Entonces, en ese sentido me asumo. ¿Por qué marginalidad epistémica? Porque me parece que desde la marginalidad siempre podemos disfrutar, ser más creativos, siempre me he asumido así. Entonces, y desde la marginalidad también disciplinar. Tengo formación antropológica, pero antecedentes en filosofía. Ni los filósofos me quieren ahora, ni los antropólogos me ven como antropóloga. Entonces estoy como en esta parte del borde, por decirlo de alguna forma. Y en algunas cuestiones, pues también he vivido esta interseccionalidad de fuentes diversas de discriminación, que quieran o no, aunque me ha llevado en este mundo académico y siempre las tengo presentes, por cuestiones de racismo, sexismo, clasismo, etatismo en mi caso. Me ha confrontado mucho, sobre todo en este ámbito academicista o académico, en lo que parece ser que mientras más viejo eres, más autoridad tienes. Entonces por eso hace un tiempo me estoy empezando a dejar las canas para ver si tengo más autoridad. Y pues en algunos casos, pues también soy ghostwriter. ¿Por qué? Porque me ha tocado escribir cosas en las cuales no está mi autoría, por decisión propia, por cuestión de colectivos, y pues las he asumido así con los colegas con los que he estado trabajando, ¿no? Entonces digamos que así quisiera como posicionarme en esta primera entrada. ¿Cómo ha sido mi encuentro con la escritura?
en este caso, mi propio encuentro con la escritura. Ha sido un proceso difícil, un poco acompañamiento, sobre todo difícil en el sentido de que, debo decirles, en un inicio yo era ambidiestra. Por decisiones religiosas, mi familia decide que yo no tengo que ser ambidiestra y que tengo que decidirme por qué mano utilizar. Entonces, yo siempre yendo en contra de mi familia, decido ser zurda. No gustó mucho a mi familia, pero digamos que fue este proceso y fue para mí tortuoso el hecho de escribir en una butaca, y ahorita voy a poner por qué, de una escuela. Y bueno, en este caso fue difícil desde el inicio el empezarme a encontrarme con esta práctica. Posteriormente, ya en el proceso de lo que es la escritura en el campo académico y en el proceso también de formación, ha sido también poco o nulo acompañamiento el que he tenido, y sobre todo en lo que es la escritura academicista, por decirlo de alguna forma. Cómo se escribe una tesis, cómo se escribe un artículo, cómo se escribe un ensayo. La mayoría de los docentes, tanto en el ámbito de la filosofía y en antropología, daban por sentado que uno sabía, ¿no?, cómo tenía que escribir y cómo tenía que debatir. Bueno, procesos de exclusión por parte de docentes, esta idea de que no te quieren enseñar porque pues no sabes y no sé qué haces aquí. Me tocó muchas veces pasar por esto. Y pues esto pues conlleva un poco a este lenguaje que algunos autores, entre ellos Virginia Zavala, cuestionan mucho el discurso del déficit. Este es un trabajo que hizo un profesor que se llama Santiago Martínez Magdalena. Él lo hizo en el 2019, si no lo recuerdo mal, es de la Universidad de Navarra. Y él lo que hace en este estudio, titulado así, problematiza la normalidad que vemos en el proceso de la escritura como algo natural. Y entonces empieza a deconstruir cómo desde el proceso, desde aspectos de la religión, se ha empezado a generar el proceso de escritura, cómo el cuerpo y también las emociones se reprimen en el momento de hacer la escritura. Y pues aquí nos muestra en este lado, por ejemplo, ustedes pueden ver la enfermedad que genera la curvatura de la espalda en estudiantes de 12 años de edad, por utilizar de una forma no adecuada el registro del pupitre en este caso. Entonces él lo que hace en este escrito es como problematizar la normalidad de cómo vemos este acto performativo, por decirlo de alguna forma, de escribir. Pues estamos pasando por una infancia sentada, él le llama, hasta cierto sentido a veces silenciada, que no se oculta la violencia de nuestros asientos, también la forma, por ejemplo, de escribir, tienes que escribir de tal forma, tienes que estar sentado de tal forma, y que hasta cierto punto, pues nosotros en el campo académico lo vemos, me parece ser, yo hasta que empecé a revisar estos tipos de trabajos, empecé a darme cuenta que muchos de nosotros naturalizamos la forma de estar sentados cuando en realidad no debería de ser tan natural, y pues nos genera tensiones en el cuerpo, en las manos, etc. Entonces, me parece que hablar de escritura también tendría que llevar forzosamente la parte no solo corporal, emocional y la generación de voces, sino también el aspecto más bien físico-emocional, por decir, son una serie de elementos que se articulan en este proceso de escritura que nosotros generamos. Este colega hablaba de que pues sí, nosotros siempre escribimos de forma inmovilizada, pero pareciera contradictorio. Escribimos de forma inmovilizada, pero para poder movilizar cuestiones que hacen otros. Entonces, como que no vemos esta parte también que, independientemente del acto tortuoso, por ponerlo entre comillas, que genera esta práctica, pues también tendemos en el momento de que se genera el proceso, pues a generar reacción de los receptores, ¿no? Entonces eso es algo que quería yo como dejarlo así, para también no estar como viéndolo como algo nada más de un proceso creativo, sino algo que implica aspectos emocionales, aspectos de corporeidad, etc. O sea, es más complejo el proceso de escritura de lo que nosotros pensamos.
Posteriormente, en el ámbito de la universidad, cómo es que yo estoy viendo y cómo estoy chocando con mis tutelados específicamente, pero también con estudiantes de licenciatura. Cuando hablo de mis tutelados me refiero a estudiantes de posgrado, estudiantes de maestría y de doctorado, y también con estudiantes de licenciatura. Específicamente he tenido experiencia con estudiantes de la licenciatura en pedagogía, licenciatura en antropología social, y en el caso del posgrado, en investigación educativa o en el ámbito de la educación. Entonces, es para mí ya recurrente escuchar estos extractos que ustedes pueden ver aquí. No sé qué hago aquí, no sé por qué me aceptaron si no puedo escribir ni siquiera lo más básico, no me fluyen las ideas, este monstruo de enfrentarme a la hoja en blanco que no me deja avanzar. Entonces, este tipo como de reacciones en el proceso de que se les piden productos, siempre en el caso de licenciatura y los posgrados, la tesis, pero también en lo que son las evaluaciones, un ensayo final, una reseña, etc. Entonces, estos, por decirles, inconvenientes que generan ellos, no inconvenientes, estas expresiones que ellos articulan en función de mostrar que no están preparados para escribir y lo solitario que se sienten en el proceso de escribir. Les quería traer aquí a colación para ver cómo me ha llevado esto a acercarme a lo que es la escritura académica. Bueno, ¿y por qué se generan este tipo de, pues, tensiones, por decirlo de alguna forma, de los estudiantes, de lo que he visto? Es una forma de escribir muy rara, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, lo que tenemos en la academia. Es una escritura formal, nos piden siempre que sea formal, y eso de formal, ¿a qué se refiere? ¿Qué es? O sea, tiene que estar ordenadito, tengo que tener una estructura argumentativa clara, precisa, concreta, términos claros, conocidos, sobre todo de la disciplina en la que yo me estoy incursionando. Desaparezco yo, desaparece mi voz, no puedo decir yo mi voz, porque eso me quitaría objetividad, me quitaría la neutralidad, entonces tengo que desaparecer mis sentimientos para poder escribir. Pero también hay algo aquí que debe ser entendible a la comunidad en general, ¿no? Entonces, digamos que es con lo que continuamente vemos que se caracteriza este tipo de escritura académica. Al igual que una autora que me gusta mucho, creo que lo dije al inicio, Virginia Zavala, ella considera que el aprendizaje de la escritura debe de esencializarse. Es un proceso que es más bien práctico y que engloba elementos del mundo de vida de los sujetos. Tiene que ver con elementos de la oralidad, en algunos casos, en otros por los tipos de escuela por los que hemos estado pasando y por la calidad de las escuelas. El hecho de pasar por el contexto escolar no garantiza que tú escribas y que escribas bien. También por formas de alfabetización que existen, en las prácticas letradas de tus padres, si han tenido acceso o no, cómo han aprendido ellos, también a la cultura, aspectos de etnicidad, del estatus económico que tú o tu círculo cercano están inmersos. Bueno, yo en específico estoy trabajando con estudiantes indígenas, y algo como lo que me he encontrado, y por eso retomo la idea de esta autora, es que continuamente se piensa que por ser indígena no tienes habilidades para escribir, tu forma es la oralidad. Y es una idea un poco esencialista, bueno, un poco no, es más bien esencialista. Creer la correspondencia que existe, que el aprendizaje está vinculado al grupo étnico al cual tú te adscribes. Entonces, si yo soy de una cultura indígena y por ser oral, pues no puedo tener este tipo de prácticas con más habilidades o con más recursos. Entonces, sería como pensar que en América Latina nos caracterizamos por escribir de forma barroca. Entonces, estamos esencializando el hecho de escribir, y esto pues nada más conllevaría un aspecto en este círculo de muestra. Es algo mucho más complejo que tiene que ver en ocasiones por cuestiones prácticas, pero también con
cómo los sujetos nos estamos aproximando a ese proceso de producción de escritura o el aspecto de escribir, pero también cómo nosotros conocemos a lo mejor el tipo de género, etc. Entonces, quería dejarlo aquí como algo no natural, algo más práctico, algo no esencializado y que se entreteje con múltiples aspectos de nuestro mundo de vida para poderlo generar. Entonces, estos aspectos hay que también tenerlos en cuenta y que en ocasiones también se ven trasladados, inmersos por estructuras, por cuestiones de poder. Entonces, quería como dejarlo un poquito como visual para ver como el entramado que está generándose en estos procesos de escritura que nosotros estamos inmersos. Ahora bien, me parece que el simple hecho de saber escribir, a lo mejor muchos de nosotros pasamos buenos exámenes de gramática, de sintaxis, etc., pero no sabemos escribir de forma académica. ¿Qué tiene que ver ahí? Pues hay géneros y también nos marca lo que es nuestro propio campo disciplinar. El saber escribir en un espacio no garantiza que sepas escribir en otro. Si yo estoy formándome como antropóloga en aspectos de educación intercultural, pues debo de tener esa jerga, debo de saber manejar los conceptos que engloban esa disciplina o que están intersectados en estos campos disciplinares. Entonces, es algo que se debe de ver como más abierto, que tiene que ver a veces también con cuestiones del currículo, pero también que tiene que ver con procesos de que la producción académica, pues estamos casi siempre también generando productos desde nuestros mundos de vida, pero estos mundos de vida dialogan con nuestras disciplinas y pues se generan hasta cierto punto conexiones entre sí. No existe para mí una escritura académica única. Para mí existen diferentes tipos de escritura académica y también existen en función de los diferentes tipos de géneros que nosotros podemos estar trabajando. Entonces quería como dejarlo en este sentido. Y para terminar esta parte, algo que yo he estado trabajando también en el ámbito de lo que es la alfabetización académica con mis estudiantes es enseñar cuestiones de escritura a partir de géneros, pero deconstruyendo estos géneros. Si voy a trabajar lo que es la tesis, llevar al campo del aula los diferentes tipos de tesis que se han generado de las diferentes líneas en las que ellos están inmersos, ver lo que se ha generado, tener como esta parte de deconstruir los apartados de una tesis, por ejemplo, hace poquito terminé lo que fue el artículo, desconstruir las partes de lo que era un artículo, posteriormente rearmar el proceso de lo que era en sí, bueno, no en sí, más bien aquellos lineamientos que coinciden estos tipos de texto, lo que hace común a la tesis, lo que hace común al artículo, y posteriormente, pues generar lo que es por parte de ellos esta mirada comparativa de cómo lo han hecho otros y luego cómo lo reconstruyo yo para mi propio quehacer, pues hace que también ellos generen textos de forma creativa y no estén repitiendo recetarios de manuales de la tesis se hace así, 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 sino básicamente entender las partes de los textos y articularlos. Pero también con esta idea de que para poder producir un texto en el ámbito académico, sobre todo necesitamos algo muy importante, que es hasta cierto punto la planificación y la generación desde un inicio de un argumento. Y también ver el objetivo, a quiénes está destinado, a qué comunidad está destinado este tipo de producto. Entonces eso, cuando nosotros lo destinamos hacia determinado espacio, tenemos que tener claro que determinado género debe de tener determinados elementos que ya el público espera poder recibir. Entonces eso me parece también muy importante en este tipo de generación de productos en este tipo de espacios. Todos ya tienen claro de lo que es etnografía. Solamente diré de forma muy rápida que hay diferentes formas de entenderla.
No hay una única forma de entenderla. Para algunos autores es típico solamente de la antropología y es un proceso metodológico, un hacer metodológico dentro del campo antropológico y implica una estancia muy prolongada del trabajo de campo. Para otros ese es nada más un método que se agrupa por utilizar lo que es la observación participante, la entrevista etnográfica y lo que es también el diario de campo. Para otros es un proceso de investigación que implica, pues sí, el registrar lo que es la cultura, los mundos de vida de otros. Y algo que yo quisiera dejar claro, que a diferencia de otros, y eso siempre se los digo a mis estudiantes, de otros métodos o metodologías o procesos metodológicos, como quisiéramos denominarlo, pues esta sí no es transferible, no se la podemos encargar a alguien. Ustedes tienen que estar en el lugar para poderlo hacer, para poderlo vivir, porque lo que hacemos en etnografía implica hasta cierto punto descolocarnos como sujetos, practicar o también cuestionar nuestro propio, o neutralizar más bien nuestro etnocentrismo. Y pues hasta cierto punto, pues entender que si hacemos etnografía, pues estamos buscando entender por qué la gente actúa como actúa, por qué genera determinadas prácticas, por qué le da determinados significados a determinadas cosas. Intentamos también aprender de la gente en el contexto etnográfico. Es denso, es exhaustivo, involucra de nosotros la observación, pero también ser observador y ser observado. O sea, esta idea de verse observado por los otros, esos otros que están en el espacio que nosotros estamos inmersos en el campo. Y pues hasta cierto punto, pues oscilamos, como ustedes saben, en perspectivas tanto EMIC y ETIC continuamente. Estamos dentro y fuera constantemente de entre lo que es dijera Díaz de Rada, el gabinete y lo que es el campo, pero también en nuestros propios aspectos culturales. ¿Qué es lo que para mí y para que algunos otros autores no sería etnografía? Y que continuamente también vemos que se comete el error de querer hacer etnografía y querer generarlo. La etnografía no hacemos juicios de valor. No estamos diciendo posteriormente que esta cultura es mucho más prestigiosa que otra, por decirlo de alguna forma, que tal práctica es válida y esta no. No podemos hacer juicios de valor. No buscamos ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No tomamos partido, aunque aquí debo de acotar algo y que posteriormente cuando vaya yo a la etnografía colaborativa tal vez me contradiga, tal vez podamos sacarlo ahí. Y justificarlos, no buscamos justificar los hechos, tampoco buscamos culpables y no buscamos evaluar. Entonces, digamos que para mí esas serían algunas cuestiones de características de lo que es la etnografía. También veo la etnografía, como señalan Honorio, Velasco y Díaz de Rada, como un proceso que inicia, si bien inicia con el proyecto de investigación, continuamente este proyecto de investigación se va a estar cambiando en función de nuestra ida al trabajo de campo. Entonces, inicia, sí, con un proyecto de investigación, con una planificación de la entrada al trabajo de campo, y en este ir y venir constantemente, pues diseñamos instrumentos, diseñamos guías de observación, guías de entrevista, y posteriormente, pues guías de anotaciones, perdón, de nuestros diarios de campo, y posteriormente generamos lo que es el producto, que es el texto etnográfico. Entonces, estos dos autores, lo que intentan es mostrar con estos espacios abiertos, que es un viaje etnográfico, como ellos le llaman en unos espacios, que es abierto y que no son espacios cerrados. A veces nuestras guías de observación se modifican porque los sujetos del trabajo de campo nos hacen determinados o nos señalan determinados aspectos que nosotros no consideramos en el proyecto,
el propio texto etnográfico también genera cambios en función de nuestro análisis, etc. Entonces, que quisiera verlo así como un proceso como comunicado con varios elementos que están continuamente siendo modificados y que, ojo, en un momento podríamos sentirnos en el propio proceso etnográfico perdidos, como dicen ellos, en un laberinto. ¿Por qué? Porque, pues, como nuestras observaciones, nuestras entrevistas se modifican, pues pareciera muy difícil llegar al objetivo trazado en nuestro proyecto de investigación. Eso es lo normal, el descolocarnos, el pensar que no avanzo, el sentirme perdido en un momento dado en este trabajo etnográfico. Pero posteriormente, cuando nosotros estamos empezando lo que es el proceso de análisis, lo que es el trabajo con la observación participante, con las entrevistas, el diario de campo y todo esto, y empezamos a analizar el contenido, pues empezamos también a afinar nuestra mirada y podemos tener como más aquí le dicen estos autores, damos en el blanco, por decirlo de alguna forma, y eso me parece como muy importante porque empezamos con una parte como que todo nos interesa del campo, pero en la medida en que vamos perfeccionando nuestras guías, nuestras observaciones, etc., se va definiendo nuestro propio mirar para poder, pues, responder nuestro objetivo de investigación. Ahora, ¿qué elementos, como ya les había dicho, para mí se caracterizan o son típicos de lo que es el método etnográfico? Pues el diario de campo. Aquí valdría decir que es uno de los primeros, no, más bien uno de los primeros. También con el proyecto de investigación empezamos a escribir, no de forma etnográfica, pero en el diario de campo sí empezamos a generar lo que se denominaría la escritura etnográfica. Entonces, para mí, el diario de campo es una primera aproximación a la escritura etnográfica. ¿Qué pasa con este diario de campo? Pues generamos y recogemos lo que son aspectos de planificación, a lo mejor, a veces cuestiones emocionales, recordatorios, citas, etc., que hemos tenido con nuestros colaboradores de estudio. ¿Qué pasa con la observación participante? Pues también es de carácter cualitativo, pero esta nos ayuda a traspasar la barrera de lo obvio. Entonces, si focalizamos nuestra observación, podemos ver, nos va a generar extrañamiento, eso que habíamos visto, no lo habíamos visto con detenimiento. Entonces, podemos ver que algo que nos parecía obvio, pues un proceso como mucho más complejo, y pues nos busca hasta cierto punto en este trabajo para poderlo realizar. ¿Qué necesitamos hacer? Pues buscar la empatía de los sujetos. Ahora, lo que es la entrevista etnográfica, quisiera verla no solamente como que sí, agenda una entrevista. Para mí la entrevista etnográfica implica un proceso más, que no solamente inicia más bien con el proceso de agenda de lo que es la entrevista y termina hasta que le das las gracias. No, incluso a veces termina hasta el proceso de transcripción de la propia entrevista. Hasta el momento que la analizas, a lo mejor termina este proceso. Entonces, es un proceso que engloba la preparación de la entrevista, la situación inicial de la entrevista, el transcurso de la entrevista con estos expertos en el campo, y también existe una situación post-entrevista en la cual nosotros generamos proceso de, primero, cerrar lo que es el proceso de la propia entrevista, pero también lo que es el análisis del propio construcción del dato que hemos hecho. Ahora, ¿qué veo yo de aquí de la escritura etnográfica retomando a estos autores? Como les decía en el bloque anterior, este tipo de escritura no la concibo tampoco sin un argumento claro desde el inicio. Si yo no sé de lo que quiero escribir y quiero escribir de todo lo que me llama la atención del campo, pues sí, saldrá una muy chula contextualización, a lo mejor del espacio donde quiero desarrollar el estudio o de la comunidad, pero si hay una trama
aquí le llaman estos autores una trama argumental, un argumento principal que yo debería de tener presente para poder construir el texto etnográfico. ¿Cómo se toma este argumento? Pues se deriva de los objetivos de la investigación. Entonces, ver qué es lo que tengo que retomar. Pero algo que también se puede modificar este tipo de argumento tendrá que ver al poner en diálogo todos los elementos de los datos. No me gusta utilizar la palabra recabados, pero sé que algunos de ustedes utilizan la palabra recolectados, recabados, yo le diría construidos, de los datos construidos en campo. Todos estos datos los analizo, lo que he tenido de las entrevistas, lo que he tenido de la observación, lo que he tenido del diario, y posteriormente lo que hago es glosar los documentos. ¿Qué significa glosar? Pues categorizarlos, subrayarlos, ponerles etiquetas, especies como de post-it a cada uno de ellos para poder identificar temas, categorías, etc., centrales, importantes que están emergiendo. Algunos le llamamos a este proceso que los datos hablen. Claro, es una metáfora, pero digamos que llega un proceso en el cual tú te das cuenta que lo que has construido con tu guía de entrevista y lo que te han respondido los sujetos y lo que has observado y que has construido con tu guía de observación, llega un momento que existe una saturación y casi como que se repiten, digamos, lo que te dicen, o los tipos de sujetos se repiten. Entonces, en este caso se genera, digamos, como la triangulación de sujetos, triangulación de métodos, y podemos generar de ahí un esquema argumental. A partir de este glosado, de esta etiqueta de códigos, se generará este esquema argumental que nos intentará delinear, no de forma definitiva, pero sí un cuerpo de lo que sería el contenido de nuestro trabajo de escritura. O sea, cómo ordenar, qué poner primero, qué priorizar, etc. Entonces, algo importante para poder empezar, o para poder más bien, no para poder empezar necesitamos el argumento o la trama argumental. Para poder generar esta trama argumental, pues necesitamos pues generar información, generar datos. Posteriormente analizarlos y después de analizarlos, pues generar, digamos, este proceso de construcción del escrito. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en este escrito? Pues tenemos que trabajar los datos en su doble dimensión, en su dimensión descriptiva e interpretativa. Como dijera mi abuelita, ni muy descriptiva, ni muy, ni tan, no mucha descripción, pero sí mucha densidad de interpretación. Interpretación, ¿qué significa? Pues poner, digamos, a dialogar lo encontrado con aspectos teóricos que nosotros estamos revisando de nuestro trabajo de investigación. O a lo mejor puede ser que tengamos trabajos de investigación en los cuales no tengamos un marco teórico muy claro al inicio y dejemos al final la construcción, que al final con los datos emerja esa teoría. Entonces estaríamos realizando algo que continuamente también he practicado, que lo que es hacer teoría fundamentada, generar, digamos, la teoría desde lo visto en campo y a partir de ahí, pues trabajar, digamos, el proceso de escritura. Pero si nosotros somos mucho más deductivos y tenemos ya categorías previas, tal vez estas categorías podamos definirlas en un primer momento para posteriormente, después del trabajo de campo y del análisis, ver si en realidad estas categorías a priori que teníamos, categorías éticas, en realidad sí son importantes para poder generar esta descripción, este texto, construcción de texto. Ahora, en forma muy breve, ¿qué significaría para mí y junto con estos autores lo que es el texto etnográfico? Generar primero estas categorías analíticas que vienen de lo que es el material empírico y así generamos el texto etnográfico. Una categoría, Díaz de Rada la menciona como si fuera, utiliza la metáfora del cajón conceptual, en el cual llenamos contenido empírico del trabajo de campo. Yo lo veo así,
pero si lo quieren de una descripción más detallada, es un concepto que puede estar desde el inicio en tu objetivo de investigación, en tu pregunta de investigación, y en ocasiones los contemplas en tus guías, tanto de entrevista como en tus guías de observación, o que puede emerger del trabajo de campo. ¿Qué es una categoría analítica? Eso para mí es una categoría. Es un concepto, para algunos no es un concepto, sino es un grupo de palabras, son temas, ítems, también les llaman. Hay quienes no le llaman categorías, les llaman códigos. Si ustedes están trabajando con lo que es teoría fundamentada es un tipo de metodología que también se utiliza para hacer análisis de datos cualitativos. Bueno, yo lo he usado para análisis cualitativos. Y lo que intentamos hacer con teoría fundamentada es que eso es mentira, ¿verdad? En teoría fundamentada hay los que piensan que para poder hacer teoría fundamentada, tú te tienes que olvidar de tu marco teórico. Te tienes que olvidar de esto porque si no, cuando estés analizando los datos y estés viendo cómo aparece, por en este caso, aparece X, ese X es la categoría. Supongamos educación intercultural, que es mi tema. Cuando aparece educación intercultural nombrada por los sujetos, ¿cómo es significada? Para mí sería una categoría ética. ¿Por qué? Porque no la he encontrado en el campo. Sería una categoría EMIC si es algo que han nombrado los sujetos de una forma muy distinta. Entonces, las categorías éticas para mí provienen de la teoría. Provienen de algo que yo he estado repasando. Por ejemplo, hábitos de Bourdieu. Hábitos. Ya. No sé, categorías que ustedes conocen. No sé, la vez pasada estaban hablando de desigualdad social. Según tal autor, quiero ver desigualdad social con estos sujetos. Ahí está. Quiero ver discriminación según tal autor. Esa para mí es una categoría ética. Una categoría EMIC para mí es aquella que ha emergido de lo que yo he visto en el contraste de los datos recabados o construidos con mis sujetos. Entonces, eso es, digamos, lo que podría hablar de categorías de distinción. Categorías EMIC, categorías ETIC. Aquellas que son conceptualizadas por los sujetos y que se generan en el trabajo de campo y que yo no tenía en mente a lo mejor trabajarlas. O a lo mejor sí aparecen nombradas de la misma forma, pero significadas de forma distinta. Puede parecer una categoría, por ejemplo, educación intercultural, que yo la podría definir aquí como el momento en que convergen, que existen no nada más relaciones de poder, a lo mejor, sino también de lucha, de contacto entre dos culturas o más, por decirlo de forma muy rápida. Pero puede ser que para mis sujetos, educación intercultural signifique hablar lengua originaria. Entonces, yo no voy a forzar mi idea de educación intercultural para que encaje con ellos, sino que voy a agarrar el significado que ellos le dan a lo que ellos denominan educación intercultural. ¿Cómo empiezo yo a ver? Porque todos han aplicado entrevistas, me imagino. Si hacen etnografía, no nada más aplican entrevistas, han hecho observación, han generado un diario de campo, o en ocasiones han complementado la etnografía con otros métodos, con lo que es la imagen, con lo que es la fotografía, perdón, datos visuales. Pueden haber hecho cartografías, pueden haber generado grupos de discusión, etc. Pero todos los, digamos, todo lo construido con sus guías y lo aplicado, lo van a tener que ordenar. ¿Y cómo lo voy a ordenar? O sea, ¿cómo voy a meterme yo a este mundo de información que yo mismo he generado? Entonces, una forma que estos autores mencionan es ver, esperar a la aparición de X. X puede ser el concepto clave, yo decía, la categoría, que aparezca. Me olvido de mi marco teórico, me olvido de lo que yo entendía por tal concepto y espero
lo dejo a un lado, por decirlo de alguna forma, y espero a ver lo que yo encuentro de todo lo que he transcrito y lo que estoy analizando en los documentos. Y entonces empiezo a ver lo reiterativo que son determinados temas. Entonces, ahí estoy viendo y estoy utilizando lo que es la categoría. Porque espero que aparezca y luego a veces aparece, observo aquellas situaciones en las que aparece X, puedo también seleccionar entre un conjunto de situaciones en las que aparece esta X, que es el concepto, les decía yo, o el entramado de conceptos que se hacen categorías, o puedo dialogar con otras personas de campo sobre X. Yo puedo llevar al trabajo de campo ese concepto o esa categoría en mi entrevista. Por ejemplo, si yo voy con una persona, claro, si yo voy con alguien especializado que quiero entrevistar a estos expertos en el tema y le pregunto, ¿qué es para usted el racismo? Y él me responde, pues para mí el racismo es, pues yo estoy dialogando con esas personas y ya le estoy dando la categoría. O sea, no es que ellas lo hayan emergido, sino que yo estoy empezando a contrastar las voces con ellos para poderle darle un significado, ¿sale? Y bueno, ¿quién también puedo hacer uso con esta categoría? También puedo, con estas categorías, obtener documentos de cualquier clase. Entonces, las categorías para mí son conceptos claves que están en diferentes espacios. Entonces, lo que yo estoy enseñándoles ahora es a escribir desde el ordenamiento de los datos que han construido en campo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo han pensado ordenar todo lo que han traído del trabajo de campo una vez que han aplicado la guía de entrevista, la guía de observación y que han tomado notas? ¿Cómo pensaban ponerlos y ordenarlos? Tienen un problema, ese tema lo problematiza. Tienen preguntas de investigación, las generales y las específicas. Tienen objetivos de investigación. Tienen objetivos generales específicos, pero dentro de los objetivos de investigación y de la pregunta de investigación, ya hay conceptos claves o categorías. Y esas, ustedes generan redes de categorías que le dan sentido a esos conceptos. Y este tipo de clasificación que vemos en este ejemplo, para mí son categorías éticas, son categorías que ustedes han construido en su proyecto de investigación, previo a la entrada al campo. Ahora, van a desarrollar la entrevista. Aquí este es un ejemplo de entrevista semiestructurada. Para poder desarrollar una entrevista de investigación para el trabajo de campo, pues tienen que tener en claro conceptos teóricos algunas veces. A veces uno nada más como temáticas que aglutinan las entrevistas. Entonces, para mí, ahí hay subcategorías o categorías principales, por decirlo, le llamo categorías a las que son como más la matriz, digamos, y las subcategorías como aquellas que le dan significado a esa categoría principal. Entonces, estas, para mí, también se ven en las guías de entrevista, sino cómo hago una entrevista. O sea, lo que quiero que vean es que cuando ustedes hacen un proyecto de investigación, desde el momento en que están generándolo en el escritorio, están construyendo categorías que posteriormente a lo mejor van a aparecer en el trabajo de campo. Algunas sí, algunas no. Algunas de las que ustedes tenían desde la teoría van a pasar como lo que decías tú, Lupita, que no van a significar lo mismo para los sujetos o nunca van a aparecer. Entonces, ¿qué haces tú en el momento que en tu teoría aparecían, pero no le aparecen a los sujetos? ¿Qué haces? Replanteo lo que estoy observando y modifico ahí la explicación. Ajá, lo replanteas, pero lo replanteas en función a lo visto en trabajo de campo y en relación con tu objetivo. Claro. Entonces, en este caso, como decía Díaz de Rada y Honorio Velasco, el proceso etnográfico es un ir y venir para construir tanto mi guía, mi proyecto, mi pregunta, mis objetivos.
Lo que hago continuamente y lo que he aprendido a hacer con este tipo de metodología para poder pasar al texto etnográfico es, en primer lugar, genero las entrevistas a todos los sujetos que tengo pensado aplicarles o que en el trabajo de campo, por azares del destino, yo no había contemplado y ha aumentado, digamos, el número de sujetos que yo en un inicio tenía pensado. A lo mejor que empecé con 3, que yo decía que era importante con 3, pero al final de cuentas terminé teniendo a 10 sujetos o 12, supongamos. ¿Qué es lo que hago? Transcribo las 12 entrevistas hechas a todos los sujetos. Después, ¿qué es lo que hago? Después de la transcripción, hago lo que Honorio y Díaz de Rada me denominaban glosado de datos. ¿Qué es eso? Significa etiquetar con temas según lo que yo vaya leyendo de los datos. Una palabra que ha emergido, que para mí a lo mejor no tenía sentido, puede ser, o a lo mejor una palabra muy importante que yo tenía en mi pregunta y que el sujeto la ha reformulado y le ha dado un sentido muy distinto también. Y lo que hago es, en ocasiones, cuando no existía el Atlas TI, pues yo lo iba etiquetando por colores. Un color para todo lo que a lo mejor tenía que ver con trayectoria formativa, pongámosle así, de todos mis sujetos, de los 12 entrevistados, en los 12 personas, yo iba poniéndole a todo lo que yo veía que tenía que ver para mí como trayectoria educativa, pero a lo mejor había otro concepto que emergía de los datos. No sé, siempre pongo el ejemplo porque me gusta mucho y es un concepto que no habíamos pensado en un proyecto y que de repente emergió, que era tapalehuilis. Tapalehuilis es una palabra en náhuatl que en selvas, en la UBI Selvas, me dijeron que podíamos traducir como reciprocidad. Perdónenme por si estoy cometiendo un error de traducción, pero digamos que yo así me lo vine a entender. Reciprocidad o tequio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces emergía esta categoría que yo no tenía contemplado en mis guías, emergió, pero para mí tenía un carácter importante que describía la zona, describía la práctica cultural en ese contexto y pues lo que yo veía que era de significado para los sujetos, que era tapalehuilis, también lo etiquetaba y le ponía el color verde, por ejemplo. Entonces iba yo etiquetando por nombres, por colores, perdón. Pues ustedes saben que con el software de Atlas TI, con otro software que utilizamos para hacer análisis de datos, pues también se genera esta forma de etiquetado mucho más rápida. Yo en ese momento no conocía el Atlas TI, pero este momento era así como para poder distinguir. Ahora, ¿qué hago después de terminar el subrayado o el glosado de todos los extractos de entrevista según las categorías que yo puedo tener por un lado o que mi teoría me ha dicho por otro o que los sujetos me han dicho por otro lado? Contrasto y genero como un diccionario de cada una de ellas. Lo que significa para mí, según la teoría, lo que significa para los sujetos y así. Después veo categorías que yo no tenía yo pensado en un momento que podían salir y que en este análisis y en este glosado no salieron. ¿Qué hago? Pues no las pongo, no las tomo en cuenta porque no han salido. Pero ojo, que no salgan no significa que yo en mi proceso de realizar el texto no lo vaya a decir. Puedo decir que en algún momento dado yo había pensado que la categoría tal era importante para mí desde la teoría, pero no veo reflejado elementos en los sujetos con los que estuve trabajando. Entonces, no es que no aparezca, para mí es un dato significativo, que era mío, era de mi teoría, era ética, por decirlo de alguna forma. Era algo que yo quería ver y no se pudo, pero significa que no tiene sentido a lo mejor para ellos y a lo mejor ellos lo significaron de otra forma. Entonces hago esta, digamos, reducción de datos, es un poco lo que dice aquí,
hago una reconstrucción de cada uno de ellos, comparo casos, etc. Y este tipo de análisis se genera hasta que veo cómo se agrupan determinadas categorías madre con subcategorías. Y esto me da elementos para generar el índice de mi texto etnográfico. Y a partir de ahí, claro, si es una tesis voy a tener más elementos para poder contemplar y poderlos meter dentro de extractos de entrevista, pero si es un artículo o un ensayo, tal vez no se me deje citar todos, entonces lo que hago es, pues yo, parafrasear, poner ejemplos, contrastar, ver por qué no me salió uno, por qué el otro. Y entonces así es como yo construyo ese texto etnográfico que yo les decía. Aquí, por ejemplo, hay como un proceso de categorización que no es en lo que me voy a meter ahora, pero digamos que es lo que sigo. Primero veo cuál es mi objeto, mi tema de análisis, cuál era mi foco, mi pregunta de investigación, el marco teórico desde el que yo partía, la bibliografía que me decía al respecto, o los textos que yo estaba viendo, mi estado del arte. Pues posteriormente hago este sistema de categorización, distingo categorías que vienen ya desde mí, desde la construcción del problema de investigación o desde la teoría, categorías ETIC, posteriormente categorías EMIC, aquellas que han surgido de lo que me han dicho los sujetos o que han emergido en el campo. Y veo caracterización, si hay categorías que se agrupan o no, si el sentido de las categorías que existen. Y bueno, aquí sigo el proceso de contrastar, ver casos ambiguos, etc. Priorizo mi esquema, qué hilo argumental tiene más sentido seguir para que tenga, digamos, más representatividad, qué voz le voy a dar más representatividad según este hilo argumental, a quién voy a dejar hablar más, a quién voy a silenciar más. Eso también lo priorizo en este proceso de categorización. Para mí es importante eso. Y bueno, aquí les narro otros ejemplos de cómo lo hago para poder hacer este proceso de categorización. Y bueno, los ejemplos que les decía, a mí me gusta mucho este ejemplo porque muchos de los estudiantes con los que trabajo piensan que cuando están haciendo un proyecto de investigación, incluso cuando están haciendo etnografía, piensan que no tienen conceptos teóricos de entrada. Todos tenemos conceptos teóricos en el momento que formulamos nuestras preguntas, nuestros objetivos, y esos nos van a servir para estructurar nuestras preguntas o las guías de entrevista o nuestras propias guías de observación. Entonces, son importantes, son medulares. Sí, el trabajo de campo nos puede perder, pero ojo, tenemos estos insumos que hacen que lo perdido no sea tanto y que nos vuelvan a aterrizar hacia el proceso o lo que nos interesa, digamos, el objetivo principal de nuestro trabajo. Pero como les decía en un inicio, es un ir y venir constante. Ahora, ¿qué nos dice este autor? Sobre todo Díaz de Rada, ya en este texto que yo les decía del taller del etnógrafo. Las categorías, que son estos diferentes tipos de imagen que tiene de diferentes colores, a veces se presentan de forma aislada, de forma articulada en función de nuestros objetivos, pero es nuestra labor en el momento en que generamos el texto etnográfico poder hacer este hilado como más creativo, más argumental, más haciendo los niveles de contraste entre lo que yo quería ver de lo teórico que tenía presente en un inicio con lo que yo encontraba en el trabajo de campo. Entonces, para mí, era un poco es como la parte como más visible. A este autor le gusta mucho utilizar la idea de el hilo y los retales, porque ha hecho trabajo etnográfico con los grupos Sami en Noruega, y como ustedes saben, allá les gusta tejer. Entonces, él mostró aquí este tipo de trabajo, cómo lo hacía. Aquí nos muestra específicamente el ejemplo que les traigo con él, porque el de él está publicado, en mi caso es como más de, y no está anonimizado, por eso no lo pude poner ahora, lo hago en mis clases, pero no ahora aquí. Él lo que nos muestra es, por ejemplo, esto es su capítulo del libro que hizo de forma compilada, que se llama La sonrisa de la institución.
y él nos muestra cómo ha hecho este glosado de categorías, cómo las ha, pues sí, jerarquizado de forma ordenada, por ejemplo, cuáles son las prioridades, y también cómo las ha significado él. Pero hay ocasiones en que esa significación, por ejemplo aquí, la categoría de desanclaje la tenía muy clara, retomó el concepto de Giddens, y eso lo intentó ver, digamos, en su observación, en el propio proceso de entrevista. Pero digamos que la estructura nodal de su argumento estuvo generada a partir de este análisis de categorías que él mismo hizo posible construirla en el momento en que puso a dialogar, digamos, los datos recabados o construidos a partir de los instrumentos que él aplicó. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver una categoría ética, o sea, una categoría que él sabía que iban a salir todo mundo cuando hacemos trabajo de investigación, sabemos que trabajamos con actores, por ejemplo, o sujetos. Pero él vio una categoría EMIC y puso como categoría EMIC porque emergió en el momento en que estaba haciendo el análisis tipos de expertos, desde la perspectiva de los propios agentes de la institución. Y entonces viene el tipo de expertos y él hace que esta categoría es EMIC, nos la trajo de la teoría, Giddens no habla de tipos de experto, él lo trajo porque tenía significatividad en su hilo argumental. Entonces, hace este tipo de temas o subtemas para ordenar, digamos, su trabajo y escribir, ahora sí, en este caso es un capítulo, el capítulo 2 de este libro, y él muestra cómo a partir de nuestra guía de campo se genera también categorías o documentos, digamos, no categorías, documentos, también de nuestras notas de campo también se genera otro tipo de documento, en el glosado del diario de campo se genera otro tipo de documento y en el diario de campo también se genera otro tipo de documento. Y en estos diálogos con los documentos y del análisis exhaustivo que hace de ellos y del glosado que hace de ellos, genera lo que es la guía de campo transformada ahora en la guía de escritura para construir lo que es el texto etnográfico. Y así, no es que el orden, a mí me llama mucho la atención a veces cuando pido a mis estudiantes, hazme el índice de tu tesis, y ¡fum! Ya saben que van a hablar en el capítulo 3, en el capítulo 2, bla, bla, bla. No, esto es muy deductivo. Este tipo de escritura es más inductiva. Esperen a ver lo que han triangulado con los métodos y lo que han aplicado para ver cuál es el sentido argumental que tiene más, como más cercanía con lo que los sujetos les están diciendo. Entonces, está más vinculado así a recoger las voces de los sujetos con los que están trabajando. ¿Sale? Y bueno, solamente aquí como para ir cerrando este apartado de lo que es el texto etnográfico, lo que nos dicen estos autores es, sí, el texto etnográfico tiene un índice que tiene la finalidad expositiva y esa finalidad siempre va a tener, a tener como una interpelación con el receptor y se generan en diferentes condiciones. No me va a salir siempre si yo hago etnografía de una forma, supongamos que hago etnografía en 3 comunidades y en las 3 comunidades aplico las mismas guías de entrevista y la misma guía de observación. Puede ser que me salgan la misma estructura de códigos o categorías, pero la forma de narrar va a ser a lo mejor distinta, porque las voces de los sujetos van a ser distintas. Entonces, la exposición que nosotros hacemos va a cambiar, aunque sea algo comparativo. A lo mejor las organicé por mis temas, pero el contenido de cada una de ellas va a hablar de diferente forma, ¿no? Pero a lo mejor las ordené de una misma forma. Sí es artesanal lo que les estoy enseñando, pero yo quiero que el sentido no me lo dé un solo caso, un caso muy micro, sino que a mí me interesa sacar lo que los sujetos están, digamos, construyendo en función
de mis preguntas, pero no estoy guiando yo el hilo argumental completamente. Quiero que los sujetos me ayuden a construir ese hilo argumental. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, no quiero yo imponer ese hilo argumental de mi texto etnográfico. Quiero que en la construcción de los datos que yo he hecho, los datos, que les decía esta metáfora de que el dato hable, los datos me muestren qué es lo más significativo para los sujetos, para poder escribir ese texto etnográfico. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, no estoy hablando de no hacer lo mismo, estoy hablando de hacer lo mismo, pero de una forma distinta, porque para mí no hay una única forma de hacer etnografía. Para mí existen diferentes formas de hacer etnografía. Como les decía, y ahorita con el comentario que le decía a su compañera, para mí no existe una única forma de hacer etnografía, existen varias formas de hacer etnografía. Si ustedes pueden ver aquí, estamos hablando de hacer autoetnografía, etnografía documental, etnografía audiovisual, que hay quienes la diferencian de la etnografía de la comunicación, hay quienes no. La ciberetnografía, que ahorita está muy de moda por pandemia, y la etnografía militante, que son aquellos que están más bien buscando ya no solamente hacer una descripción densa de una situación, sino en realidad posicionarse en un problema. Esto lo hacen mucho las personas que trabajan género, por ejemplo. Hay quienes hablan también de etnografía multisituada, etnografía de élite, etnografiar ya no a las víctimas. Ya estamos cansados de que siempre vengan con los indígenas, vayamos a etnografiar a los hacedores de política, vayamos a etnografiar a los que están generando procesos de cambio en la currícula. O sea, me explico, ya no a los docentes, vayamos hacia las escalas administrativas a hacerlo. Y etnografía doblemente reflexiva es otra de ellas, que ahorita a lo mejor la nombre en uno de estos casos, y también etnografía escolar o etnografía de la educación. Entonces, para mí no existe una única forma, y como no existe una única forma, pues ahora, no sé si hay preguntas hasta aquí de lo que es el texto etnográfico, porque voy a terminar con esta parte de lo que es la etnografía colaborativa. Hay quienes también están peleados y dicen que no existe una etnografía colaborativa. Habemos necios como yo que pensamos que sí existen y que la colaboración viene incluso desde que le pides a los sujetos de tu trabajo de campo que te den una entrevista, que te abran las puertas de tu casa, que te presenten a gente. Y eso es lo que muchos de los que practican este tipo de etnografía colaborativa quieren poner al centro. No es posible que un investigador o un etnógrafo haga investigación sin voluntades de otros sujetos. Entonces, esto es un poco lo que es la etnografía colaborativa. Ahora, la etnografía convencional, comúnmente lo que ha hecho es mostrarnos viene del legado más bien occidental, de la dicotomía cartesiana, sujeto investigador, objeto investigado, él o la hermeneuta como intérprete, y ese intérprete que siempre es el etnógrafo, pues tiene un protagonismo, un valor, o sea, una parte como muy fundamental. Hay una autora que se llama Aurora Álvarez y ella dice que pues hay que pensar que ese sujeto que está realizando este tipo de trabajo, pues tiene que pensar sobre su propio quehacer en el trabajo de campo y en todas las decisiones que hace desde el momento que gesta el proyecto o el trabajo de investigación. Entonces, para esta autora lo que dice es, sí, es importante, pero hay que pensarse a uno mismo como investigador en el proceso de investigación. Sí está bien la reflexividad y la autorreflexividad que generamos en el proceso etnográfico, pero en el proceso etnográfico también se generan reflexividades que vienen de los sujetos con los que trabajamos. Y ahí es donde otros autores empiezan a sacar lo importante, como Homi Bhabha, de
en nombrar el locus de enunciación o eso que nos hace importante generar nuestro trabajo investigativo. No sé si ustedes han visto en algunas tesis, sobre todo en formatos de tesis, que hay personas que empiezan como yo me empecé a presentar al inicio de esta charla, que les dije de dónde soy, de dónde vengo, cómo viví el proceso de escritura. Eso es un locus de enunciación. El lugar desde donde a mí me está interpelando eso que llamo escritura y eso que llamo escritura académica. Y eso continuamente en la etnografía pues no se venía haciendo. Entonces, es importante que los etnógrafos lo saquen, pero también es importante que saquemos las situaciones de reflexividad que se genera con los sujetos en el trabajo de campo cuando tú haces tu traslado. Hay una autora que se llama María Luz Esteva y ella ella hace antropología feminista y ella habla de lo importante que es hacer una etnografía localizada y encarnada, sobre todo para los que hacen trabajos con feministas o desde la postura feminista, hablan de lo importante que es el cuerpo, lo corpóreo, para poder hacer trabajo de campo. Tú, para poder hacer trabajo de campo, les decía, ustedes no lo encargan, ustedes se van y su cuerpo se traslada en ese espacio. Entonces, ustedes, en el estar ahí, están también generando esta parte corpórea y eso está haciendo que haya un tipo que viva la etnografía. ¿Ok? Entonces, hay situaciones de investigación en las cuales ustedes se están interconectando con los sujetos en el trabajo de campo. Ahora bien, hay otra persona que se llama Gunther Dietz y que con él hemos aprendido un grupo de colectivos a hacer etnografía doblemente reflexiva. Y esa cosa que es significa, sí, aplicar lo que es entrevistas etnográficas, observación participante, generar talleres que les llamamos interculturales, pero estos talleres interculturales se alimentan del análisis que hemos hecho de lo encontrado o lo construido con las entrevistas etnográficas y las observaciones participantes. No podemos llegar a esos talleres y foros sin haber analizado lo construido en estas entrevistas y en estas observaciones participantes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa recuperar las voces que han dicho, en este caso, como hemos trabajado con universidades interculturales, lo que nos han dicho los jóvenes en función de su formación, de su cambio, su perspectiva en cuestión identitaria, de cómo les interpela este tipo de institución, los cambios que han vivido, pero eso se lo tenemos que llevar a los docentes, a los propios estudiantes, a los que están vinculados con este tipo de institución. Entonces, esta etnografía doblemente reflexiva hace un poco lo que intentaba mostrarnos Aurora Álvarez, que significa el proceso de, sí, generas hasta cierto punto, dejemos decirlo entre comillas, extractivismo, vas, aplicas tu entrevista, vas, aplicas tu observación, lo analizas y hasta aquí terminaría la etnografía convencional o tradicional, por decirlo de alguna forma. Pero nosotros lo que hacemos es llevarles esto que hemos analizado a los sujetos. Y en ese proceso de análisis, ¿qué estamos haciendo? Estamos colaborando con los sujetos. Estamos, como dijeran algunos, generando procesos y develar que existe un trabajo conjunto de teorización con los sujetos y que hay momentos en los cuales tú puedes ser extractivista al hacer este tipo de trabajos, pero hay momentos en donde los sujetos te piden que colabores y que hagas cuestiones con ellos. Hay cuestiones y temas que no puedes dejar en la sombra. Por ejemplo, esta investigación de Colabor implica que también te posiciones en aspectos políticos, que tú también emerjas como sujeto que investiga en el proceso del trabajo de campo y que te muestres, sí, descolocado, en ocasiones que los sujetos que están contigo haciendo la investigación, pues estén contigo, como dijera John
John Rappaport estén contigo co-generando teoría, co-investigando, co-teorizando y que tengas procesos de coautoría con ellos. Entonces, sí es importante este tipo de investigación. ¿Qué es lo que hacemos en investigación en una etnografía colaborativa? Tú como investigador no tienes el monopolio del saber, haces visible las relaciones de poder que existen entre ti como investigador con los investigados y muestras esta separación, hay rupturas más bien entre lo que es la teoría y la práctica, o sea, te hace ruido esta parte, a veces nosotros estamos muy metidos en cuestiones teóricas, pero la práctica la usamos como para ejemplificar. No, este cambio, ambas tienen como el mismo valor. Pones también en tela de juicio por decirlo, tela de juicio, como que te muestras que tus métodos empleados pueden cambiar, pueden variar, se pueden transformar y también se genera, como dice Xochitl Leiva, se genera un orden en el decir, un giro hasta cierto punto de cómo estás generando este tipo de investigación. Hay un autor de este libro que está aquí, que se acaba de presentar hace un poco, y él nos hace este tipo de trabajo que reduce un poquito más este tipo de investigación colaborativa. ¿Qué significa hacer investigación colaborativa? En primer lugar, ver quién escribe sobre quién. O sea, ustedes van a escribir sobre alguien, pero a alguno de esos sujetos le van a dar mayor protagonismo sobre otros. Y eso casi no lo reflexionamos en las investigaciones etnográficas, digamos, más tradicionales. Entonces, lo que ponen en tela de juicio es eso. ¿Por qué hicimos esa investigación? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos generando este tipo de trabajo? Y en primer lugar, con los que yo voy a trabajar, ¿van a querer colaborar o no? Entonces, ¿con quién se colabora? Te descoloca este tipo de trabajo colaborativo y hay unas cuestiones con las que tienes que estar siempre, pues, peleando o negociando o entrando en tensión. Por ejemplo, el espacio institucional, los tiempos que llevas en la colaboración, en el trabajo con los grupos, no es lo mismo el tiempo de los productos que te piden. Por ejemplo, la tesis la tienes que sacar en determinados años y los sujetos, en el momento con los que estás colaborando, te piden otro tipo de cosas, hay un tiempo, como dijera Boaventura de Sosa Santos, ecología de temporalidades, no es lo mismo el tiempo de la comunidad y de los sujetos que los tiempos de nuestras instituciones, entonces eso hay que hacerlo visible en este tipo de trabajo más bien colaborativo. También, aparte de eso, es la autoría colectiva, no se presenta en la tesis, si bien es un trabajo que yo he hecho con los sujetos, siempre voy a ir yo como protagonista, bueno, pero hay otros espacios o otros modos de generar productos en donde puedo invitarlos a generar para que ellos también escriban y generen productos que les son más asequibles y que no tienen esta jerga, digamos, tan académica para poderlo generar. Entonces, son espacios en los cuales te descolocas, estás pensando siempre entre tu condición de investigador, tu parte ya no es de intervención, ya no estás dirigiendo todo, más bien eres mediador de los procesos que se generan en campo, entonces pierdes el control de las situaciones, pero sí es importante que te des cuenta que tú en determinado momento vas a tener que colaborar con los sujetos y en este caso generarles a ellos determinados productos. Ojo, a veces se entiende por colaboración y por que yo he colaborado con determinadas personas porque les he regresado mi tesis. Eso no es colaborar. No es el hecho de que yo al terminar mi tesis vaya y se las deje y ya, miren, aquí colaboraron y aquí aparecen. No, son otros tipos de colaboración que los sujetos nos demandan, porque hasta cierto punto se generaron amistades, no se generó esta denominada empatía que nos dicen continuamente, se generaron relaciones y en ocasiones existe un vínculo de años en todo este proceso. Entonces, sí es importante, en este caso de este tipo de etnografías,
hacerlo, digamos, ponerlo en cuestión. Y eso es algo que continuamente no hacemos. Más bien lo que hacemos es romper con este tipo de etnografía formas tradicionales de hacer investigación y reconocer que no hay prisa en el proceso de hacer trabajo de investigación. No debe de haber prisa, sino que tenemos que atendernos a los tiempos y que no es lineal. El proceso de investigación es un ir y venir constante y que los sujetos pues siempre van a poder estar validándonos en los procesos que nosotros estamos haciendo. Ahora, muy brevemente, ¿cómo lo hemos hecho nosotros en este proyecto? Bueno, aquí les muestro un poco quiénes éramos en ese momento los que estábamos haciendo este proyecto que terminó. Se han generado en algunos casos, para decirlo de alguna forma, el proyecto macro, y ese proyecto macro ha tenido subproyectos regionales y luego proyectos de tesis que en algunos casos son de maestría y en otros casos son de doctorado. En el proyecto macro nos interesaba ver lo que eran los perfiles de ingreso de los estudiantes a una universidad intercultural. Posteriormente, ya a los sujetos que estaban dentro de la universidad intercultural, ver qué características tenían, cómo estaban viviendo su proceso de inserción al contexto universitario y posteriormente los egresados. Y los proyectos regionales variaban en función de las personas que nos acompañaban en este proceso etnográfico. En este caso, el proyecto regional de una sede estaba vinculado al pluralismo jurídico y estaban metidos en ese proyecto estudiantes y docentes de esta institución. En el caso del proyecto individual de este trabajo, pues era una tesis que estaba generando un estudiante y estaba vinculado con proceso de tutorías con enfoque o perspectiva intercultural. En el caso del proyecto regional del Totonacapan, pues se generó, no sé si ustedes conocieron un poco esta polémica que sacó Televisa después, de lo que era la moneda alternativa, el Tumin, que por cierto todavía sigue. Era un proyecto donde cual nos insertamos con los que habían generado este tipo de trabajo, incluso salió un libro, ahí debo decirles, ese fue un producto del propio colectivo, no estamos nosotros como autores, sí como impulsando que se generara este trabajo, pero no decidimos no aparecer como autores protagonistas, sino dejarle al colectivo que hicieran su propio proyecto para poder explicar cómo se había generado esta moneda, etc. Pero paralelamente una estudiante se interesó más bien por etnografiar el papel educativo que tenía esta moneda en la comunidad. Entonces generó una tesis en ese momento, pero de forma, digamos, participaba en el proyecto macro, a la vez participaba en el proyecto regional y a la vez generaba su propia tesis. En otro espacio llamado Grandes Montañas, pues se vio cómo los egresados de esta institución estaban trabajando con actores comunitarios, sobre todo de una comunidad náhuatl, y eran más bien de un contexto escolar en donde se generaba ese tipo de trabajo. Y en esa misma sede, en este mismo contexto, pues había un proyecto de investigación que estaba generando procesos de ver cómo se trabajaba lo que era la vinculación y la gestión universitaria con perspectiva intercultural en esa institución. Y posteriormente, pues el proyecto regional de esta otra sede, pues se enfocó, si se dan cuenta, aquí hay el cambio y también tiene que ver con las diferentes orientaciones o diferentes licenciaturas que hay en esta universidad sobre el manejo, en este caso, de fauna o cuestiones agroecológicas y cuestiones de fauna silvestre. Y en este caso es muy distinto el proyecto individual. Aquí le interesaba a la estudiante ver cómo las madres de estudiantes de esta licenciatura habían tenido o no procesos de educación, cómo habían sido, hizo una genealogía a partir de dos familias y vio cómo ellas habían sido o había sido el sistema educativo de toda su familia. Y posteriormente, pues este era el proyecto comparativo en general, etnografía de la gestión intercultural, y queríamos ver en ese caso las trayectorias de los gestores, qué actividades tenían, los roles, y si se dan cuenta, esto está vinculado con la guía que yo les mostré hace rato
de categorías que nos interesaban. Entonces, desde el propio, por decirlo así, de los propios objetivos de la investigación estaban ya permeando en nuestro proceso de categorización. Ahora, ¿qué es lo que se generó? Sí, se genera un libro, pero en este caso ese libro tiene un apartado escrito desde los propios estudiantes. Y ellos han desarrollado su propia narrativa en este proceso. Ojo, se les ha dado algunas directrices, no se ha pulido del todo algunas cuestiones, se ha dejado que ellos narren cómo ha sido su paso dentro de esta institución y que digan cómo ha sido, para bien o para mal, su proceso educativo. Entonces, digamos que eso es un poco lo que quería mostrarles. Para terminar de forma muy rápida, no voy a demorar mucho en esto porque no creo que se me agota el tiempo. Este es el proyecto individual en el que estoy trabajando. Tiene que ver con esta misma institución, la Universidad Veracruzana Intercultural. Y en esta lo que estoy generando es el formato de tesis. ¿Cómo es eso de escribir una tesis en un contexto de una universidad intercultural y ver qué tanto estos estudiantes se están apropiando, entre comillas, de la escritura académica y cómo están transformando este tipo de documento? Entonces, aquí están mis preguntas de investigación, un estado del arte que he estado revisando, qué es lo que entiendo yo por escritura, qué es lo que entiende por aspectos de literacidad académica. Mi marco teórico parte de una perspectiva sociocultural, en la cual la escritura se ve como una práctica social generada en un contexto específico, también de una teoría del texto, en el cual pues pongo el texto en su contexto, también viendo desde las juventudes, cómo las juventudes son las que se están transformando, en este caso, al pasar este tipo de institución, qué son las prácticas letradas, qué para mí es la educación intercultural y qué significaría para mí, para ellos, escribir de forma intercultural un documento como tal. Aquí nada más para mostrar la configuración de esta institución, no voy a entrar al detalle, mi perspectiva metodológica del estudio, cómo lo estoy haciendo, es cualitativa. Ojo, aquí ya no hablo de una etnografía como ustedes la hemos estado diciendo hasta ahora, aquí ya hablo de etnografía de los discursos y algo que algunos que han hecho etnografía en documentos que le llaman analizar documentos desde una perspectiva etnográfica. ¿Qué es lo que hacen? Agarran un documento, como lo es la tesis, por ejemplo, lo analizan y lo que hacen es poner en contexto ese documento, pero también preguntarles a los sujetos qué es, por qué lo han hecho, etc. O sea, darle sentido a ese tipo de documento y cómo lo han construido. Aquí está como el tipo de muestreo, qué semestres me interesan, los tipos de documentos, la plantilla de que utilizo para analizar los documentos. Déjenme pasar. La guía de entrevista, cómo está configurada, los ítems que me interesan dentro de esa guía de entrevista, que van desde cómo se ha empezado a construir esa tesis hasta lo que es el proceso de defensa en algunos casos. ¿De qué me ha valido para poder hacer este trabajo? Pues básicamente de algunas cuestiones que se vinculan con, le llamo ahorita técnicas auxiliares de la etnografía. Sí, se ha trabajado con fotografía, en etnografía para poder apoyarse. Se ha trabajado con dibujo y se ha trabajado con generar como pintura en ese proceso. ¿Qué es lo que uso yo? Una cosa muy loca que se llama Lego Serious Play y ahí hago un proceso de cómo se ha generado, narro con estos estudiantes, les saco preguntas y ellos en el proceso de construcción de sus datos me dicen cómo lo han hecho, pero la idea es de que ellos construyan metáforas o modelos de lo que les hace sentir el hecho de construir o generar su documento o tesis. Y veo y comparo aquí cuestiones que son significativas con lo que es acerco un poco ese tipo de trabajo y también veo que es una investigación colaborativa, porque en el momento que estos chicos están construyendo sus modelos, veo que generan narrativas creativas en este proceso, muestran su sentir sobre cómo se conflictúa el hecho de estar escribiendo en una lengua que no es la suya en ocasiones, a unas tensiones que existen con este gremio de creer que los que son docentes y los que son doctores tienen determinada jerarquía.
Entonces ellos sacan determinadas narrativas que a mí me parece que están generando conmigo producción teórica, están teorizando y cuestiones de coautoría. Yo me preguntaba, para todos los que están haciendo etnografía, ¿cómo es que llegaron a hacer este tipo de trabajo y por qué se decidieron en hacer etnografía? ¿Cómo llegaron aquí? Sí, es porque estoy estudiando un posgrado, porque quiero tener el artículo tal, porque quiero perseguir un fondo, pero hay un propósito ahí. Quisiera que reflexionaran sobre eso, sobre cuál es su labor o compromiso con los sujetos con los que colaboran, porque yo les decía en un inicio, ustedes están colaborando, pero también con quiénes tienen ese compromiso y con quiénes no. O sea, con qué sujetos quieren en realidad trabajar y con quiénes no, porque esa es una decisión metodológica que ustedes están haciendo. Y hay a quienes les van a dar la palabra y a otros no, o a quienes le van a alzar la voz y a otros no. Entonces, eso, ¿cómo lo han hecho o cómo lo están haciendo? Y cómo se generaron tales compromisos, no solo compromisos de, sí, la entrevista tal, sí, el acceso al campo, sino otro tipo de compromisos que ustedes han rastreado en el campo. Y por último, ¿qué voces recuperan en su escritura etnográfica? ¿Y cuáles silencian? ¿Quién escribe sobre quién? Un poco retomando al autor que veíamos en este libro de Alberto de Etnografías Colaborativas. Y hasta aquí mi presentación.